Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Conversando con Egresados. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, por supuesto egresados de nuestra Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Granados Becerra, actualmente Contralor de Bogotá, y del doctor Luis Alfredo Zamora, actualmente magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El doctor Juan Carlos Granados, egresado de nuestra facultad del año 2000, él nació en Nopsa, en Boyacá, allí pues tuvo la oportunidad de ser alcalde de este municipio y comenzar una muy destacable carrera política. Posteriormente fue gobernador del departamento de Boyacá y representante a la Cámara en el Congreso de la República por este mismo departamento. Además de ser egresado de nuestra facultad, el doctor Granados hizo otros estudios, hizo una especialización en gobierno municipal en la Universidad Javeriana y una especialización también en Derecho del Transporte en el Externado. Y además, hace poco obtuvo su título de doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás, que sea pues también esta la ocasión para felicitarlo por ese importante logro académico. Actualmente, como les decía, es entonces Contralor de la ciudad de Bogotá. Por su parte, el doctor Luis Alfredo Zamora es abogado de nuestra facultad del año 1998, especialista en Derecho Administrativo también de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Procesal y en Derecho Probatorio de la Universidad del Rosario y también especialista en Filosofía del Derecho en la Universidad Libre. Él se ha desempeñado como profesional universitario en la Contraloría General de la República, ha sido asesor de la Procuraduría General de la Nación, juez de la República a través de concurso de méritos y actualmente, como le decía, es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, también ingresando a este cargo mediante concurso público de méritos. Les agradecemos a ambos su presencia, su haber atendido nuestra invitación y esperamos pues que este programa sea de su interés. Vamos a desarrollar un primer bloque de nuestro programa en donde vamos a aprovechar la experticia de nuestros invitados en torno a la reforma a la Contraloría. Como es de público conocimiento, hace algunas semanas fue aprobada una reforma constitucional que modificó aspectos importantes del funcionamiento, de las competencias y de la estructura institucional de la Contraloría General de la Nación, ¿cierto? Por supuesto, también esto afecta a las contralorías departamentales y en general pues a todo el sistema de control fiscal. Teniendo en cuenta pues que el doctor Zamora pues hizo parte de la Contraloría, que actualmente el doctor Juan Carlos está ocupando el cargo de Contralor de Bogotá, quisiera en primer lugar pues recoger las impresiones de nuestros invitados en torno a esta reforma, que cuáles son, digamos, para ustedes aquellos aspectos para destacar de este proceso de reforma que no faltó controversia, no faltó pues críticas, pero pues a pesar de ello se aprobó y quisiera entonces comenzar con ese análisis, ¿cierto? Para ustedes, ¿cuáles serían aquellos aspectos de la reforma que se destacarían? Doctor Zamora. En primer lugar, encuentro que el propósito que informó a ese proyecto, jalonado o liderado por el Contralor General de la República, el doctor Córdoba, fue impulsado por un propósito absolutamente loable: disminuir los altísimos niveles de corrupción y de desperdicio de los recursos públicos. No obstante, sí me queda a mí, pues como exfuncionario del control fiscal, he trabajado como se anunciaba en la presentación en los órganos de control antes de ser magistrado. Sí observo que el mecanismo al que se acude pues no me parece del todo satisfactorio, porque vuelve sobre una fórmula que generó en el pasado, antes de la Constitución del 91, igualmente altos niveles de corrupción, que es el control. No se llama previo, se cambió de denominación, se llama preventivo y concomitante, y a pesar que en el acto legislativo se hace una precisión acerca de su excepcionalidad, de todos modos
no deja de preocupar porque ese control en esos términos, si bien no fuera previo, si fuera concomitante y preventivo, tiene muchas similitudes con una facultad que de todos modos tuvo la Contraloría General de la República con posterior a la Constitución del 91, que se llamó la función de advertencia, que estaba contenido en el decreto 267 del 2000 que regula el ejercicio de la Contraloría General de la República, y admitía que el órgano de control hiciera ciertas sugerencias en torno al manejo de la administración pública a los entes sujetos a control. Y esa prerrogativa fue declarada inexequible en el año 2015, de suerte que de todos modos la Contraloría contó con ella durante 15 años en mi lectura, por lo menos tuvo 15 años, y si en esos 15 años no tuvo herramientas para atacar o disminuir los niveles de corrupción, ¿qué nos haría pensar que una reforma constitucional de alto costo político que acaba de suceder con la reforma constitucional nos vaya a ofrecer los resultados que promete el Contralor con esa reforma? De manera tal que pues la percibo con mucha reserva. Me parece que sí tiene cosas bastante saludables, como establecer constitucionalmente la imposibilidad de que se oponga reserva legal o reserva a la información de la que puedan disponer los sujetos de control. Y sí tiene algunas cosas que me parece, la limitación a la duración del proceso ante lo contencioso administrativo frente a los fallos de responsabilidad fiscal que como actos administrativos son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso, que la limita a un año, aspecto que me parece saludable en la búsqueda de que si hay hallazgos fiscales con un responsable fiscal y la jurisdicción va a confirmar esa decisión del órgano de control, pues haya un menor riesgo de que esos bienes que están comprometidos allí se pierdan. Pues de suerte que tengo la impresión que el mecanismo no debió ser una reforma constitucional, pero pues tiene algunos aspectos positivos innegablemente. Doctor Juan Carlos, usted desde su perspectiva, ¿qué elementos destacaría de esta reforma a la Contraloría? Digamos que coincido en el hecho de que lo que inicia es un propósito loable de lucha contra la corrupción. Coincido también en que ese control de jurisdiccionalidad que tienen los tribunales para los fallos de responsabilidad fiscal se limite a un año, en la medida en que estos fallos se necesitan dejar en firme rápidamente, y al ser decisiones administrativas necesitan la intervención, por supuesto, del juez de la República, que para estos casos son los tribunales, y que eso sea limitado a un año. Me parece importante, digamos, que este escenario del control fiscal se fortalezca. Y en lo que tiene que ver con los puntos que generaron tanta polémica, tengo una percepción que sí me separa un poco de nuestro compañero, y es que el control, digamos que no previo, sino el control preventivo y concomitante, debe tener unas características que por fortuna las incluyeron, y es que no sea obligatorio, para que el sujeto de control no sienta esa presión excesiva del controlador. Pero si estamos hablando del antecedente de la generación de corrupción, que también desde los entes de control se generó al querer coadministrar, pues yo creería que es más fácil controlar 1.200 funcionarios de las Contralorías o 2.500 funcionarios de las Contralorías, si hablamos de las territoriales y la nacional, que controlar los cientos de miles funcionarios del Estado que son operadores. Pero con relación a eso y a la experiencia desafortunada del control de advertencia que perdieron las Contralorías, lo que quiero decir ahí es que es como todos los derechos se pierden o porque no se usan o porque se abusa de ellos. Y una Contraloría de hace no mucho tiempo, nacional, pues nos invadió la administración pública de cientos y cientos de controles de advertencia que generaron una sensación de coadministración y que podía parecer que se quisiera orientar la política pública desde el ente de control. Por esa circunstancia creería que si es la oportunidad para utilizar ese control concomitante de manera adecuada, sobre todo para superar una crisis,
y es la de que siempre le dicen a las contralorías, pero ustedes ¿para qué llegan cuando ya todo está perdido? Que es la gran crisis por aquello de que somos posteriores y selectivos. Y el otro punto que también tuvo y que fue, digamos que la madre de las controversias, fue el hecho de que los particulares fueran sujetos de control fiscal. Como solo son los empleados públicos que manejan recursos públicos, pues se entendió en buena hora que esos particulares que tienen para ejecutar recursos públicos deben ser responsables fiscales, porque no de otra manera se podría entender el control, como que cuando los recursos públicos están en manos de la administración son sujetos de control y cuando pasan a los particulares, que en términos reales son quienes los ejecutan, porque quien hace la obra pública, quien presta el servicio, en la mayoría de los casos son particulares, pues ellos deben estar sujetos a las mismas normas y entre tanto manejen recursos públicos deben ser sujetos de control fiscal. Me parece que en términos generales es importante y tenía que ser de rango constitucional, por supuesto. Sí. Como vemos, se trata pues de un debate muy interesante, particularmente este punto que efectivamente fue uno de los que generó controversia en el momento pues de la discusión de la reforma, que pues es aquel referido al control preventivo y concomitante que finalmente quedó así previsto en la reforma de la Contraloría. El doctor Granados pues ya nos pone de presente algunas, digamos, características de este control que lo diferenciaría del modelo anterior que fue declarado, como bien lo señalaba el doctor Zamora, declarado inconstitucional por la Corte. Doctor Zamora, ¿usted considera entonces que estos elementos, digamos, que se introdujeron al control preventivo, pues efectivamente ayudarían a superar esa experiencia que se tuvo con los controles de advertencia del régimen anterior? En términos reales yo los asumo muy similares. Sí. Me parece oportuno que el legislador excepcional, Congreso, a través del acto legislativo, haya superado de pronto el escollo que el operador del control fiscal encontraba al no tener esa herramienta, digamos, porque el control de advertencia en el escenario de la Constitución del 91 original, del artículo 167 o 168 original, no tenía esas herramientas. De hecho, la inexequibilidad se da en ese contexto, que el control estaba establecido constitucionalmente, era posterior, y en ese entendido un control concomitante podría ser de la función de advertencia, estarles señalando, sugiriendo a los sujetos de control sus posibles yerros, pues redundaba en una infracción constitucional. Desde esa perspectiva, si lo que se buscaba era ese cambio de modelo, me parece pues saludable. Lo que critico es, bueno, realmente no queda muy claro qué tan distinto puede ser el preventivo y concomitante del control de advertencia. Y lo que más me preocupa en torno a la reforma constitucional, o propiamente el texto como quedó del capítulo del control fiscal en la Constitución, es la adopción por vía de un instrumento político, de un incremento de planta, de un incremento de reserva presupuestal para el funcionamiento del órgano de control. Me parece que pues creo que no es el instrumento adecuado, porque pues la Constitución política es la carta de seguimiento del desarrollo de lo público, que no necesariamente está imbuida de condiciones ideológicas o estilos administrativos, sino que tiene que tener unas pocas normas, pero muy pétreas, y llegar al nivel de una reglamentación que puede perfectamente ser legal, incluso de decreto reglamentario, me pareció excesivo, y es lo que pone el dedo en la llaga en torno a las sospechas que pudo tener el origen de esa reforma constitucional. Saludo, y me parece bastante sano que se haya fortalecido igualmente a las territoriales. Eso me parece un punto, pues que ya que no se optó por suprimirlas, siempre ha habido ese debate en torno a eso, se optó por fortalecerlas, y en ese sentido pues me parece
saludable que así lo haya consagrado la reforma constitucional. Digamos, también critico un poco el nivel de detalle al que llega en torno a de dónde van a ser los recursos, porque eso también ha podido ser, como sostenía, producto de acuerdos del Congreso a través de una ley, pero pues elevarlo a rango constitucional, donde, reitero, deben ser los acuerdos políticos de la sociedad los que deben estar ilustrados allí, sustentados allí, me parece excesivo, pero sí, reitero, me parece sano también el tema del fortalecimiento de las contralorías territoriales y la asunción el otorgamiento más bien de unas funciones muy similares a las de la Contraloría General de la República, y pues establecidos esos límites de control preferente, prevalente en torno de la prevalencia de la Contraloría General de la República sobre las territoriales. Sí. Justamente ese fue otro punto de mucha controversia, ¿cierto? Como ustedes saben, durante el trámite de la reforma se quiso introducir la eliminación de las Contralorías territoriales, y allí pues me parece muy pertinente la visión de nuestro egresado, del doctor Granados. ¿Qué consideraciones hace usted en torno a esa propuesta pues, que se planteó en su momento de eliminación de las Contralorías territoriales, y ahora pues que se mantienen? ¿Cuál sería entonces la perspectiva de desarrollo institucional de estas Contralorías? Bueno, yo, digamos, para coincidir un poco con la respuesta anterior, lo que quiero decir es que, en efecto, yo creo que la norma constitucional le trae un aire al control fiscal, pero quienes somos defensores de que la Constitución es ese pacto social consignado en una norma superior, creemos que en técnica constitucional no debiera entrarse a ese detalle, para confirmar lo planteado por usted, doctor, y decir que eso hubiera podido ser de otro nivel. Por supuesto que se necesitan recursos, y por supuesto que hoy la administración pública ha variado de tal manera que, por ejemplo, no era la administración pública de hace 40 años donde se necesitaban abogados y contadores. Hoy se necesitan abogados, se necesitan contadores. Por ejemplo, para medir el costo ambiental, que también es un resultado que puede ser de detrimento a propósito de la ejecución de recursos públicos, y entonces el ambiente, que es un patrimonio de todos, se ve menoscabado. Y ahí hay, para mencionar solo un caso particular, en lo que tiene que ver con las territoriales. No porque hoy esté dirigiendo la territorial más importante del país, que es la distrital de Bogotá, sino por razón a la especificidad de los territorios, al principio de descentralización, a la necesidad de identificar que hay diferentes clases de recursos por su fuente. Nosotros no tenemos una circunstancia de competencia con la nacional. Nosotros somos competentes con relación a los recursos propios de la ciudad, y no con relación a los recursos que la ciudad ejecuta de la nación. Por esa circunstancia me parece muy importante, pero además hay una labor de carácter puramente particular de las regiones. El costo en la administración pública del transporte de materiales, por ejemplo, en la obra pública, en Bogotá es casi irrisorio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los centros de almacenamiento y venta de los elementos que se necesitan para la obra pública. Pero ¿qué tal el impacto que tiene en la Amazonía? Cuando el transporte vale a veces 2 veces más que el bien que se adquiere para ir a hacer la obra, y entonces el auditor, viendo esto desde la imponencia de la calle 26, digamos, porque pues aquí está también mi oficina, entonces digo yo, que puede entender cómo para el elemento el transporte termina siendo de tal peso que triplica su valor. Las circunstancias de accesibilidad a los sitios. En eso el auditor de la región es mucho más eficiente, y yo creo que a la hora de cuidar los recursos de manera objetiva más eficaz, porque se equivoca también la medición que se tiene sobre las contralorías, que es solo y específicamente sobre la recuperación de recursos. No, el vigilante no se debe medir porque si se robaron el edificio fue y recuperó el televisor. No solo eso, el vigilante también
debe ser bien valorado si no se robaron el edificio. Y ahí la auditoría, la sola presencia institucional de la auditoría de regularidad, de cada uno de los elementos que tenemos como una labor anual que se hace, le envía un mensaje al administrador de los recursos de que no está solo, de que lo estamos viendo. Como vemos, es muy destacable realmente la perspectiva de nuestros egresados en unas áreas tan concretas, tan específicas de análisis como son pues, las del control fiscal, la institucionalidad del control fiscal. Realmente es un motivo de mucho orgullo y mucha satisfacción ver pues, que nuestros egresados tienen este impacto, tienen esta influencia en este tipo de debates, ¿cierto? Que participan en la garantía de lo público, ¿cierto? Venimos de una universidad pública y creo que justamente eso nos da precisamente esa visión de la importancia de lo público, de la importancia de lo estatal en nuestra sociedad. Precisamente en la segunda parte de nuestro programa de hoy vamos ahora a tratar justamente esa dimensión de ser egresados de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en las actividades que pues, nuestros invitados han tenido la oportunidad de desarrollar. Quisiéramos terminar este capítulo de hoy de nuestro programa Conversando con Egresados, haciendo pues una análisis, digamos, una reflexión sobre el hecho de ser egresados de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, cómo ha impactado, cómo ha influido en las actividades que nuestros dos invitados han llevado a cabo. Como lo señalaba el doctor Juan Carlos, pues además de ser Contralor de Bogotá, ha tenido la oportunidad de desarrollar una carrera muy destacable en las instancias, en las instituciones de representación política, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Doctor Juan Carlos, el hecho de ser egresado de nuestra facultad, ¿cómo le sirvió a usted? ¿Cómo le ayudó a entender qué papel podía ejercer, qué aportes podía hacer a nuestra sociedad desde estas instancias, digamos, de participación política y ahora también, por supuesto, como Contralor? Bueno, permítame responder esto en dos momentos. Porque una circunstancia es ser egresado de la Universidad Nacional en su conjunto y lo que esto aporta. La situación, primero, de honor que se genera por la manera como ingresamos a la universidad, que es lo que hoy mucho funcionario, por ejemplo, pone adelante de todo y es que yo soy funcionario por un concurso de méritos. Pues nosotros somos estudiantes por un examen, que a lo largo de la historia jamás ha sido cuestionado y creo no va a ser cuestionado nunca. Y eso ya nos genera un posicionamiento en la universidad que nos permite tener dentro de la ciudad universitaria personas no solo de diferente condición social, sino de diferente condición cultural, étnica, regional, y eso nos da la universalidad que al salir a la vida pública nos encontramos con una visión más, digamos, cercana a que estamos en un universo donde debemos caber todos, y eso aporta de manera importante, sobre todo en el caso particular de la vida pública. En el caso de ser egresado de la Facultad de Derecho, yo quiero significar que a la hora de la interpretación de nuestras funciones y de la ejecución de nuestras responsabilidades, tenemos unas circunstancias de análisis más amplias. Porque si bien el mundo día a día nos lleva a ser absolutamente exegéticos, nosotros no dejamos de tener siempre esa visión sociológica, esa visión sociojurídica que tenemos y la imposible tendencia o la invencible tendencia mejor a siempre interpretar cuál era el fin último del constituyente, cuál era el fin último del legislador y cuál es el propósito primario de la norma para pensar que es el bien común. Y en esa línea yo creo que se ha tejido nuestra labor
que son dos aportes muy importantes. Si bien la facultad tiene procesalistas, si bien la facultad tiene, digamos, positivistas, si bien la facultad tiene sociólogos, somos nosotros, cada uno al interior, alimentados por las tres fuentes, los que a la hora de ejecutar nuestra labor nos inclinamos más a una u otra, siempre teniendo las otras como, digamos, como criterios auxiliares de nuestras decisiones. Ese me parece que es un aporte fundamental. Siendo de otra universidad, seguramente muchas de las decisiones que me correspondieron tomar hubieran sido otras. Y doctor Zamora, desde el punto de vista ya particularmente de la judicatura, el hecho de que por supuesto usted haya ingresado a través de concurso de mérito a la rama judicial, ¿le permitiría a usted destacar alguna cualidad específica de nuestros egresados de la Facultad de Derecho justamente para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales? En su experiencia como juez y como magistrado, ¿usted destacaría alguna cualidad específica de nuestros egresados? Sí, como no, creo que el formarnos en una universidad pública, retomando un poco lo que usted señalaba, nos deja una impronta supremamente importante en torno a la preocupación sobre lo público, sobre el desarrollo de lo público. Y da la coincidencia que, por lo menos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del que yo hago parte, de 39 magistrados, por lo menos 10 somos egresados de esta facultad, lo cual habla, creo que muy bien tanto del proceso de formación académica como de los valores de nosotros como servidores públicos, de la sindéresis, de la capacidad de interpretación y sobre todo del criterio de justicia aplicada a las situaciones concretas que se nos presentan para resolver en el día a día, sobre todo en acciones constitucionales, principalmente en acciones constitucionales donde digamos el marco para actuar del juez es supremamente amplio, es donde cabe absolutamente toda la interpretación en torno, acudiendo a valores y a principios constitucionales, es donde la formación humanista de la que hablaba aquí el doctor Granados tiene una mayor posibilidad de cabida. Y claro, desde luego en la formación técnico-jurídica, de hecho la sala que yo integro, los tres magistrados somos egresados de la Nacional, la doctora Patricia Salamanca, la doctora Beatriz Escobar y suscrito integramos la sala F de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual pues es un honor para nosotros, un orgullo inmenso, que creo que no hay otra sala en el país que esté integrada exclusivamente por egresados de la Universidad Nacional. De parte de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en su conjunto, de nuestros estudiantes, de las directivas, de los profesores, de verdad les queremos agradecer primero por regalarnos estos minutos en sus muy apretadas agendas, que vengan de nuevo aquí a la universidad, a la Facultad de Derecho, que es su casa, que es siempre la casa de todos los egresados. Es realmente muy satisfactorio, de verdad les agradecemos mucho por su presencia. También los felicitamos por esa labor tan importante que los dos han llevado a cabo en sus diferentes áreas de trabajo, en la función pública, en la magistratura. Es un motivo de orgullo para los egresados, para la Facultad de Derecho, que ustedes tengan la impronta de la Facultad de Derecho. Y como siempre, esta es su casa, ustedes son siempre muy bienvenidos. Ojalá pues tengamos otros escenarios de análisis académico, social, jurídico, por supuesto, en donde podamos escuchar sus muy interesantes y muy pertinentes aportes y reflexiones. De verdad es muy satisfactorio escuchar este nivel, digamos, de experticia que nuestros egresados pueden tener en diferentes áreas, y ustedes lo demostraron pues en el caso del control fiscal y todo el debate pues que se ha generado. También que sea esta la oportunidad para agradecer al equipo de comunicaciones de la facultad, a la Dirección de Bienestar de la facultad, en general pues a todo el equipo que integra pues la revista de egresados, y también muy especialmente al profesor José Elber Muñoz, sin quien no podríamos
llevar a cabo este muy importante proyecto. Esperamos entonces contar con una próxima ocasión, nuevos invitados, nuevos temas de análisis. Los invitamos a estar muy pendientes entonces de las próximas emisiones, los próximos programas de este espacio que hemos titulado Conversando con Egresados. Muchas gracias a todas y a todos.